2, 3, 4. Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de los discos en vivo de Queen. Discos oficiales solamente, bien, los que se pueden conseguir yendo a una discografía o escuchar en Spotify, al menos la mayoría de ellos, bien. Quiero decirles también que va a ser el último video de la discografía de Queen. Quiero agradecerle muchísimo a todo el mundo que se ha suscrito gracias a esta discografía y que me ha apoyado en este tiempo, y que perdón si he tardado en concluirla. Lo que pasa que ustedes ya saben, el trabajo, la vida cotidiana, y no tengo mucho tiempo para grabar, la verdad sea dicha. Pero no quería dejar inconclusa esta discografía sin hablar de uno de los puntos elementales de la carrera de Queen, que son sus recitales. Queen, gran parte de su magia, gran parte de su carisma, eran el trabajo que hacían en escena, el trabajo que hacían arriba de un escenario. No solamente porque eran grandes músicos y las versiones en vivo de sus éxitos eran muy buenas sin variar demasiado. Cuando ibas a ver a Queen tenías la sensación de que estabas viendo un grandes éxitos en vivo, ¿bien? No era como bandas como los Who, que deformaban un poquito más o le daban muchísima más potencia a las canciones, salvo en algunas excepciones, hacían eso, ¿bien? Pero Queen era muchísimo más centrado en el escenario, en todo lo demás más allá de la música. El juego de luces y todo lo demás. Y todos aquellos que seamos argentinos tenemos muy en cuenta esto, porque para nosotros fue un antes y un después la llegada de Queen en el año 1981 acá a Buenos Aires, a Rosario, tocaron en Córdoba creo que también. Y bueno, fue un antes y un después porque la tecnología que trajeron, el despegue escenográfico que hicieron en ese momento, no se había visto nunca por estas tierras, ¿bien? Por eso es tan importante Queen en Sudamérica y más que nada a nivel en vivo. Pero bueno, vamos directamente a los discos. Acá tengo algunos CDs, algunos DVD, algunos Blu-ray que vamos a ir comentando, ¿bien? Voy a hacer una cosa. Voy a hablar de los discos en orden cronológico que salieron, ¿bien? No es que voy a hablar de los discos del 74, del 75 en adelante, ¿bien? Salió primero uno, hablo de ese por más que ese sea del 77 y el otro sea del 86, ¿bien? ¿Quedó claro? Ni yo me entendí, pero no importa, vamos. El primero del cual tenemos que hablar es de Queen Live Killers, esta versión del año 1994. El disco salió en 1977, se remasterizó en 1994 y ven que está bastante baqueteadita. Es el clásico disco de los 90 en los cuales venía así como un sándwich, ¿bien? Y a ver, ¿qué decir de Live Killers? Live Killers encierra lo mejor, entre comillas, lo mejor de la gira de jazz. Hay canciones de giras europeas y también algunas de Japón. Bien, Queen era muy popular en Japón, siempre lo fue. Pero en el año 1979 es cuando se rompe finalmente la costumbre que tenían desde el año 1973 de sacar mínimo un disco por año. Bien, Jazz es el último que salió en esa seguidilla y en el 79 ya se notaba que necesitaban un descanso en ese sentido. Por eso salió Queen Live Killer, más que por gusto personal, fue para cumplirle a la discográfica que hasta el año 1980, 1981 creo, tenían la obligación de sacar un disco por año. ¿Bien? Y a ver, cabe resaltar algo. Queen Live Killer es un muy buen disco en vivo. Es un disco el cual muestra a las claras que Queen estaba en su etapa más rockera. Recuerden que Jazz es el disco más rock and roll básico de toda su carrera. Pero a mí en lo particular hay cosas que mucho no me gustan de este disco. Primero que nada y principalmente es el sonido. Y hay mucha gente que va a decir, bueno, estamos en el año 77, tampoco vas a esperar que tenga un sonido como un recital del 2000. Y no se crean que están así, porque hay algunos recitales de fines de la década del 60, he nombrado a los Who, y hay algunos recitales de los Who que se escuchan mucho mejor que este álbum, bien, que esta edición. Y no es problema de edición en sí, sino es problema de máster, bien.
no grabó bien Queen el sonido del recital, o no sé qué pasó, que escuchar Life Killer se nota mucho que es un recital muy viejo y que hay en algunos momentos que parecen más demos, o mejor dicho, canciones de un álbum pirata que canciones de un álbum oficial. Y esto es bastante extraño para todo lo que Queen le ponía ganas a sus recitales. ¿Bien? A ver, como recital es muy bueno, no se centra tanto en las canciones de jazz como cabría esperar, sino es más sacar de toda su carrera hasta ese momento. Y bueno, hay algunas versiones como Let Me Entertain You, que suenan muchísimo mejor en vivo que en estudio. Bien, ustedes saben lo que yo pienso de la producción de jazz. Y bueno, a mí en lo particular me gusta bastante, le tengo mucho aprecio, mucho cariño, pero tiene ese problema de sonido medio extraño. Hay una versión de Spread Your Wings que me fascina de este disco, que creo que es la que abre el segundo disco o el segundo tema del segundo disco, ¿bien? Bueno, después pasan exactamente 10 años, me parece. Queen en el año 1987, no recuerdo si en el año 1987 o 1988, Queen saca un recital, digamos, no un recital, un disco que era un compilado de lo mejor del Magic Tour, ¿bien? Que fue llamado Live Magic. Yo Live Magic nunca lo tuve y ahora voy a explicar por qué. Y en realidad, si hay algo que a mí no me gusta de Live Magic y que tampoco tanto me gustaba de Live Killer, es que no son recitales enteros en sí, son extractos de diferentes recitales y nunca siente uno una hegemonía, o mejor dicho, una unidad dentro de lo que está escuchando, ¿bien? Sino que se siente, bueno, sacamos esto de acá, sacamos esto de allá, y eso rompe un poco la sensación de escuchar un disco en vivo, ¿bien? Y si con Live Killer lo sufríamos siendo un disco doble, imagínense con Live Magic, que es un disco simple, ¿bien? Es un solo disco, el cual trae canciones de Live in Wembley y de Live in Budapest, ¿bien? ¿Y por qué digo que ese disco no tiene sentido y no me lo compré por eso mismo? Porque en el año 1992, cuando ya pasó todo lo que pasó con Freddie y Queen estaba en un pico de popularidad importante, sale esta maravilla. Live in Wembley 1986. Sin lugar a dudas, uno de los recitales más icónicos, no solo de Queen, sino de la historia de la música. De acá sale la imagen más representativa de Freddie con la clásica campera amarilla, la remera blanca y los pantalones de jogging, con la tira roja, ¿bien? Y es un disco que, en este caso sí, es el disco completo de Live in Wembley del año 1986, remarcando que Queen, si bien a nivel ideas compositivas en el año 1986 estaba pasando su peor momento, al contrario, en vivo estaban en casi su mejor etapa. Bien, porque este recital es brutal, brutal, y recomiendo mucho que lo escuchen, pero también que vean el DVD, que lo busqué y no lo encontré, lo tengo pero en la mudanza, vaya a saber uno dónde lo metió. Es muy bueno, bien, es muy bueno, es magnífico. El tracklist de este disco es especial porque desde el año 1984 Queen había decidido que no iban a presentar tanto el disco en vivo, bien, de la gira que hacían en ese tiempo. En el año 1984 era la gira de The Works. Habían decidido no tocar todo The Works entero, sino hacer una especie de elegir un tema de cada disco anterior y presentarlo en vivo, bien, para hacer un revival de sus grandes éxitos. Y en este disco hacen exactamente lo mismo, salvo con Queen 1, que no tiene ninguna canción de Queen 1, bien. Y de Queen 2 tienen Seven Seas of Rhye. Bueno, ¿qué se puede decir de este recital? Muy bueno, el sonido es bastante bueno, es mejor que el de Live Killer, pero
Esta versión es del año 1992 y después salió remasterizado y se escucha un poquito mejor la versión remasterizada. Pero yo le tengo mucho cariño a este porque fue el primer recital de Queen que tuve en modo audio, ¿bien? Bueno, le tengo muchísimo cariño, ¿bien? Bueno, a nivel discos, que en realidad acá estamos hablando más de discos que de videos o DVDs o Blu-rays, a nivel disco, Queen después tuvo una sequía de no sacar nada por 10 años, por en realidad 11 años. Y lo que ocurre en este tiempo, en este lapso, que verdaderamente se empezó a extrañar, sabíamos que Queen tenía en sus archivos muchos recitales. Queen en el año 2003 nos da una sorpresa, no solamente por sacar un nuevo disco en vivo, sino por la decisión que tomaron. Si uno tenía que apostar como fan de Queen qué disco en vivo iban a sacar después del Live in Wembley, uno pensaba, bueno, tienen para sacar algún disco del 75, bien que después lo voy a ir mostrando. Tienen el Live in Rainbow, tienen el Live in Montreal, pero decidieron sacar el que supuestamente, según Roger Taylor y Brian May, es la peor gira que hicieron en toda su carrera, que es la gira de 1982 presentando Hot Space, y acá lo sacaron como Queen on Fire, ¿bien? Sorprende que hayan decidido sacar esto porque, vuelvo a repetir, siempre le echaron mierda a esa gira. Brian May, recuerdo patente una entrevista que dijo que se sentían 4 gordas tocando, que ni siquiera había conexión entre ellos. Y ojo, no es que verdaderamente se escuche eso, no es verdaderamente que se vea eso, porque recordemos que este disco también salió en DVD, un DVD que recomiendo bastante ver. Pero es una elección bastante extraña, esperando tanto tiempo que salga un disco en vivo y termina saliendo esto, ¿bien? Seguramente para despegarse y hacer un disco bastante diferente, al menos en el tracklist, con los discos que ya oficiales había de Queen, ¿bien? Porque casi todo el disco 1 de son casi todos temas que no conocíamos en vivo, ¿bien? Están muchos temas de Hot Space que verdaderamente escucharlos en vivo son versiones bastante diferentes, más rockeras, que pueden gustar más o menos, pero diferentes en sí. Y también hay algunos temas como Save Me que van más desde el lado de lo que hicieron en The Game, ¿bien? A mí en lo particular este disco nunca me gustó muchísimo. Sí reconozco que fue una rareza escucharlo la primera vez y en ese tiempo sí me gustaba mucho más. Y ahora si tengo que elegir un disco en vivo de Queen que escuchar, seguramente este sería el último que elegiría. ¿Bien? Por la gira, por el momento, por el tracklist y porque principalmente es un disco muy cercano a lo que Queen después, a lo que después sacaría Queen más adelante, del cual ahora vamos a hablar. ¿Bien? Esta es una rareza bastante extraña, digamos. Bueno, pero después, años más adelante, Queen ahí ya empieza a tirar toda la carne al asador y saca el que para mí es el mejor recital que se puede encontrar al día de hoy, el que mejor se escucha, el que mejor se ve y el que mejor calidad de sonido y el que más me gusta el tracklist, que es muy importante eso. Y estamos hablando de Queen Live in Montreal. Este recital que se hizo en el año 1981. Un recital brutal, brillante, increíble de la gira de The Game, que es muy parecida a la gira latinoamericana. El tracklist es brillante, Queen suena de una manera espectacular, verdaderamente este disco sí lo grabaron con una calidad pero brutal y tiene un tracklist muy parecido a lo que es Queen on Fire. Bien, es muy parecido, salvo que no están las peores canciones de Queen on Fire, ¿bien? Incluyendo versiones de Somebody to Love, que es brutal, No One Here, que para mí esta tal vez sea la mejor versión de todos los discos en vivo. No One Here está en todos los discos en vivo. Así que bueno, hay una versión de Play the Game acá que es increíble,
Bien, la recomiendo muchísimo. Y el CD lo tenía, pero lo presté. Y bueno, y vaya a saber uno dónde está. Bien, pero si tienen la posibilidad de encontrar este Blu-ray, se consigue muy barato y es una obra de arte que sí o sí hay que ver. ¿Te gusta o no te guste Queen? Bien, es brillante y brutal. Después, más adelante, terminó saliendo el Live in Budapest. Yo no lo tengo el Live in Budapest, ni me interesó tenerlo porque es casi el mismo disco en vivo, el mismo tracklist que Live in Wembley. Como ya tengo Live in Wembley y en sí me parece un disco mejor, que las versiones de Live in Wembley me gustan más que las de Budapest, directamente lo pasé de largo. Creo que se llama Bohemian in Budapest o algo por el estilo, se llama el disco oficial de Budapest. Y bueno, y después con todo lo que se habló, más o menos ya se sabía para dónde iban a ir los tiros con los próximos discos que Queen iba a sacar, ¿no? El próximo es un disco en vivo brillante, brutal y que si bien es muy para fans, yo recomendaría que todo aquel que conozca el Queen de éxitos nada más, escuche esto porque va a conocer la bestia que era Queen en vivo en sus primeros años. Estamos hablando de Live in Rainbow 1974. Esta versión que tengo yo es la versión de 2 discos, ¿ven? En la cual está el recital de la gira de Queen 2 y el recital de la gira de Sheer Heart Attack, ya que Queen tocó en marzo en Rainbow mostrando Queen 2 y en noviembre mostrando Sheer Heart Attack. Bueno, son muy buenos discos en vivo. A mí en lo particular me gusta más el de Sheer Heart Attack, pero qué decir, muy bueno. Acá Queen suena, la calidad de sonido es muy buena por la época en la cual estamos hablando. Por eso siempre digo que Live Killer no tiene defensa en ese sentido, ¿bien? Y acá Queen era una máquina de hacer rock, ¿bien? Una máquina de hacer rock. Son recitales cortos, porque no tenían mucho material en ese momento, nada más habían sacado 2 o 3 discos, pero se escucha muy bien. Y si pueden conseguir el recital, véanlo, que es Queen en estado puro. Yo siempre digo que el verdadero Queen fue un segundo, que fue Queen 2. Después empezaron a hacer música más para vender que para... o con ideas de vender. Bien, no voy a decir que se vendieron con Sheer Heart Attack porque no fue así. Pero el verdadero Queen es el de Queen 2 y acá lo vemos en vivo. Bien, muy bueno. Y después nos vamos al año 1975 y sale esta maravilla que es A Night at the Odeon. Muy buen disco. Si no tuviera... Está parejo con Live in Montreal. Para mí son los 2 mejores recitales. Acá Queen había sacado A Night of the Opera. Ya es una banda consagrada. Y hay una versión que mezcla The March of the Black Queen, Killer Queen, Bohemian Rhapsody. Una mezcla ahí maravillosa, increíble y que después Queen no replicaría. Más las versiones en vivo tienen mejor sonido que Live in Rainbow y se nota que es una banda más profesionalizada, bien, se nota mucho eso. Pero bueno, es muy bueno. A mí en lo particular, si bien me parece mejor disco In Rainbow me parece más interesante, por decirlo de alguna forma, porque este Queen ya se parece más al Queen que vemos en los otros recitales, bien, pero una obra de arte, verdaderamente, y te demuestra lo bien que sonaba Queen en vivo. Me olvidaba, gente, este no es tanto un disco en vivo, es más un disco de versiones alternativas, pero lo sumo porque estamos hablando de Queen on Air. Esta es la versión de 2 CDs y que son Live in BBC. Bien, versiones que se grabaron en la BBC de diferentes temas. Bien, pasa por Queen 1, pasa por Queen 2, pasa por Sheer
Sheer Attack y pasa, y esto es lo más extraño, por News of the World. Bien, las versiones de News of the World de este disco están muy buenas. Muy buenas. Especialmente Spread Your Wings. Pero bueno, tengo debilidad por ese tema. Este es algo que les recomiendo que lo escuchen en Spotify. Creo que está. Porque es lo mismo que esto. Bien, sacando lo de News of the World. Pero más largo. Bien. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si me dejáis un disco en vivo oficial, discúlpenme, yo hice una investigación y creo que son estos los que, de todos los que hablé, los que salieron. No voy a hablar de Queen of Champions y toda esa mierda que salió después de la muerte de Freddie Mercury porque no me interesa. Para mí Queen termina con la muerte de Freddie Mercury o con Made in Heaven si quieren. O con Queen Rocks, bien, que sacaron No One You. Se llamaba así el tema. Bueno, era medio, que fue el último momento en el cual John Deacon tocó con ellos en estudio. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado toda esta... Perdón, le pegué a la mesa. Es toda esta seguidilla de videos sobre Queen. Voy a seguir hablando de Queen, tal vez sí salga algún tema para hablar. Pero bueno, ustedes saben que el canal no es de Queen solamente, ni es de los Beatles solamente, sino de música y de videojuegos en general. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.